Días, mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Todos bienvenidos a la casa de Dios. Es un gozo estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Su pastor y amigo Miguel Ángel Sánchez, pero no me conoce. Muy bien, amados hermanos, vamos a nuestras Biblias, a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. ¿Quién está contento de estar en la casa de Dios en esta mañana? ¿Está contento de alabar a nuestro Dios? Amén. Es una gran bendición, alegría, de verdad, tomar su tiempo para venir a la casa de Dios, a tener comunión con los hermanos también. Quiero que a medida que lo vayan encontrando, me vayan diciendo un fuerte amén. Y esperando a su pastorcito que se está poniendo ciego, ponerse sus lentes. Por fin, ya, ¿verdad que sí? Ya no me voy a saltar las líneas. A veces uno no quiere reconocer, hermano, nos estamos poniendo viejos cada día. A veces no queremos soltar la batuta. Qué bendición es pasar los años en el Señor, amén. Bien, ¿lo tienen todos, mis queridos hermanos? Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a encomendar este tiempo al Señor, tiempo de la predicación, una vez más. Soberano Señor, Dios de los cielos, Padre de toda creación, tú, Padre, que realmente has mostrado tu amor hacia nosotros, te agradecemos porque no nos tomas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino que por tu amor has enviado a tu Hijo para salvarnos. Oh Padre, queremos en esta mañana que nos dirijas en este tiempo de la predicación. Te pido, Padre, que me uses, que tu Espíritu Santo hable en el corazón de cada quien esta mañana, que tu iglesia sea edificada. Y si hay alguien que no te conozca, que todavía no ha experimentado el precioso milagro de la salvación, que hoy sea su día, que tu Espíritu le dé convicción de pecado, para que pueda compartir con nosotros, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. En Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Muy bien, como ya saben algunos de ustedes, hermanos, hemos estado estudiando la maravillosa carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y aunque lo estamos haciendo los miércoles, me era necesario que no solo una parte, sino que toda la congregación tuviera el conocimiento y el entendimiento de lo que Dios quiere en la iglesia, conocer el orden de Dios en la iglesia, cuál es el llamado de los hombres y de las mujeres en la congregación, aquí en la iglesia, para con nosotros. Es importante que entendamos esto y que sea imprescindible ahora enseñarlo en estos tiempos para que usted tenga ese conocimiento. Ahora, una de las enseñanzas que no podía faltar, que todos deben tener y conocer por causa de estos últimos tiempos, y repito, es la gran pregunta: ¿qué es un pastor? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un hombre de Dios para este llamado que Él ha hecho? Porque estamos mirando que muchos hombres que muchas veces saben hablar en público, o que son famosos, artistas famosos que tienen muchos seguidores,
rentan un edificio, toman personas que son creyentes, toman la Biblia, se ponen a predicar y ya por eso son pastores. No, es importante saber qué dice la Biblia, lo que es un verdadero pastor. Un pastor es una persona que, como dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 1, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispo viene del griego episcopos, que es un sobrevedor, un supervisor, un supervigía de toda la iglesia. No es solamente el venir y hablar la Biblia, no. El pastor es una persona especial que Dios ha llamado para una gran labor, que es la predicación de la palabra de Dios en el pueblo, dirigir el pueblo de Dios. Pero vamos a hacerlo más detalladamente y vamos a hablarlo para que lo entendamos. La Biblia dice que es una palabra fiel, que es verdadera, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. La obra pastoral es una obra buena. Qué bueno, es una de mucha honra. Pero en el versículo 2 dice que es necesario que el obispo tenga unas cualidades importantes que debe satisfacer para este llamado. No solo basta con el llamado, también es importante que tenga estos requisitos completados en su vida. Y comienza a enumerar unas 17 listas, de las cuales no voy a profundizar en todas ellas, pero voy a hablar de las que son, de las que entiendo que es bueno que entendamos con más énfasis. Y la primera dice, es necesario que el obispo sea, ¿cómo dice la Biblia? Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Es que sea un hombre intachable, a quien no se puede señalar por una mancha en su carácter. No es que sea, hermano, gracias, Dios le bendiga 1000 veces. Todos somos pecadores, amén. Todos cometemos errores. No es que sea una persona impecable, una persona que no se equivoca, no, somos humanos, ¿de acuerdo? Pero que en su carácter y en su proceder sea una persona que no sea señalable como una persona que acostumbra a vivir una vida en pecado. Debe ser irreprensible. El pastor debe ser una persona íntegra en su caminar con Dios. Una persona que camine de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Eres un ejemplo a seguir. Es necesario que el obispo sea también marido de una sola mujer. Y esto es importantísimo. Lo que dice es necesario. Lo que se refiere es que no sea un adúltero, que sea fiel a su matrimonio, que no debe estar galanteando con las hermanas ni estar de confianzudo con las hermanas de la iglesia. Porque parece que hay hombres que supuestamente son de Dios y andan coqueteando y haciendo cosas que no deben hacer. Debe ser un hombre con un corazón fiel a su esposa. No estar brincando y teniendo dudas y que no se sabe. No, con mucho cuidado, ser un hombre no adúltero, un hombre fiel a su matrimonio. Nos dice más la palabra de Dios. Dice que el obispo debe ser sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? Una persona dueña de sí misma. Una persona que no tenga dependencia a sustancia, no tenga dependencia ni vicios de cosas que no le permitan dirigir la iglesia de manera correcta, conforme a la palabra de Dios. Una persona con dominio propio. Una persona que sea dueño de sí mismo. Decía a los hermanos el miércoles que para entender un poco lo que es la sobriedad, debemos entender qué es lo contrario de la sobriedad. La sobriedad es lo opuesto de la ebriedad, que es estar borracho. Más adelante sí lo dice, no dado al vino. El pastor es una persona con estas cualidades importantes antes de tomar este tremendo y privilegiado ministerio. Seguimos. Dice que debe ser prudente. ¿Qué es la palabra prudente? Prudente es alguien que sabe actuar de una manera sabia en todas las circunstancias. Ser prudente, sabio, entendido.
que comprenda las cosas que pueden hacerle daño tanto a él como a la iglesia y actuar en beneficio de. Hablaba con un hermano ayer. Decía que uno debe cuidarse, principalmente con el sexo opuesto. Porque no es nada que yo saludo a una hermana, no es nada que yo saludo a un hermano, pero si nos encontramos en la calle por una razón u otra y de repente uno se saluda de una manera inadecuada, inapropiada, eso puede lucir mal. Hay que tener sabiduría y prudencia. No puede ser que tengamos la duda de que se actuó de una manera dudosa en cuanto a ciertas cosas con relación a las cosas particulares de la iglesia. ¿A qué me refiero? Que no haya duda en su comportamiento. Que si una hermana o un hermano viene a la iglesia y hay una situación, tenemos que aprender a manejarla con cuidado. Una persona prudente. El pastor debe ser decoroso. Del griego kosmios, ordenado, decente, modesto, digno de respeto. Una persona que proyecte por fuera eso que Dios le ha llamado por dentro. Hemos estado aprendiendo mucho en cuanto a este tema, porque es importante en estos días. Es importante que tengamos el cuidado de qué es un pastor para que no nos dejemos desviar. Y aunque es un servidor, para mí es difícil hablar lo que es un pastor como pastor, porque puede caer la confusión de que uno está haciendo algo para exaltar el ministerio. No, tengo que predicar la palabra de Dios. A veces me gustaría invitar a alguien que hable de esto, pero yo debo enseñar todo el consejo de Dios. Debo enseñarlo así. Y no importa, es algo que reta a mí mismo a poder seguir cumpliendo con estos requisitos y le da a ustedes el aviso de cómo yo debo conducirme aquí en la casa de Dios. Y eso debe ser honesto. Yo tengo que decirlo yo mismo, públicamente, no solamente entre cuatro paredes aquí entre nosotros, que todos lo vean, que las redes lo vean. Pero necesito hablarlo. El hombre de Dios debe ser hospedador. ¿Qué es hospedador? Una persona amante al forastero, que pueda llenar las satisfacciones de aquellos que vienen de lejos, que esté dispuesto a suplir, ayudar a los necesitados. Eso debe ser un pastor. Hay algunas cualidades que me voy a detener, y una de ellas es que el siervo de Dios debe ser apto para enseñar, que tenga cualidades para enseñar, porque es la responsabilidad más grande que tiene el pastor en la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el pastor? Enseñar. Ahora, ¿qué va a enseñar el pastor? ¿Lo que a él le parece? Debe ser un pastor una persona que esté para entretenerte, para decirte nada más las cosas que te gustan. ¿Está el pastor para ser una persona solamente alguien que te motiva? Oh, bendito, oh, qué bien, me gustó el mensaje de hoy. Hoy voy a poner un negocio porque el pastor habló de un tema muy motivacional. No, la palabra de Dios enseña cuáles son las cosas que debe enseñar el pastor. Y vamos a 2 hojitas más adelante, 2 de Timoteo, capítulo 4. Al momento de enseñar, apto para enseñar, pero ¿qué tiene que enseñar el pastor? Hoy día hay muchos hombres que se sienten que con la capacidad de hablar y motivar, ya se sienten pastores. Y reúnen un grupo de gente, un grupo de hermanos, ovejitas, y comienzan lo elevan a los cielos con su forma de hablar, pero ¿está ese supuesto pastor haciendo y enseñando lo que Dios dice en su palabra? Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debe enseñar el pastor? Versículo 2. Que prediques lo que te parece. ¿Qué dice? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. El llamado del pastor es predicar la palabra de Dios, mis amados hermanos. Esa es mi responsabilidad para con la iglesia. Principalmente. Es uno de los requisitos que Dios me ha puesto y me ha encargado.
para con la iglesia. Ahora bien, la verdad es que a veces eso incomoda. Si nos vamos ahí mismo, 2 Timoteo, como usamos la Biblia tiene algo particular, superior a cualquier libro, palabra de Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Y lo pueden recitar para que lo entiendan. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando uno predica, hace todas estas cosas. Muchas veces tiene que reprender, llamar la atención. Y eso a veces nos duele. A veces predicamos y la gente entiende que lo estamos haciendo de manera personal desde el púlpito. No, al predicar la palabra de Dios estamos predicando en contra del pecado. Estamos predicando en contra de ciertas situaciones. ¿Sabe usted que cuando usted viene a la iglesia no solamente es motivo de gozo el culto? Gloria a Dios, y es bueno que cantemos, que alabemos, pero cuando nos están predicando la palabra de Dios, que están hablando a nuestras vidas, es muchas veces un momento de lágrimas. ¿Sabe usted eso? Y lo vemos en las escrituras. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 9, para que vea de lo que estoy hablando. El hombre llamado por Dios, el pastor, porque hace un rato dije que es un llamado especial. Es un hombre especial porque Dios prepara su corazón. No es que él sea en sí la última Coca-Cola del desierto. Es que él hace un llamado especial y lo instituye, lo comisiona para esta labor de instruir a su pueblo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando este pastor está enseñando la palabra de Dios, redarguyendo, corrigiendo, reprendiendo, a veces hay la idea de que, wow, nos sentimos mal porque el pastor nos está hiriendo, nos está insultando. No, al momento de hablar y predicar, lo que estamos haciendo es buscando en usted, hermano, la corrección. ¿Qué texto, pastor? Nehemías, capítulo 9. Versículo 5. 8 y 9 en adelante. Tenía aquí, se me perdió. Ay, esperamos. Dice así la palabra del Señor. No es solamente un asunto de gozo exponerse a la palabra de Dios. Versículo 9, lo tienen todos, dice la palabra del Señor, 8:9. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba. ¿Haciendo qué lloraba? Oyendo las palabras de la ley. Cuando se predica, hay veces que trae tristeza al corazón porque, wow, Dios está usando al pastor. Se detecta una situación de salud para tu vida. ¿Tú quieres que el doctor no te diga nada? No, lo que tienes ahí no es nada, es algo que se quita solo, tranquilo, para hacerte sentir bien. No, tiene que decirte el diagnóstico de tu condición para que puedas hacer algo al respecto. Así es el pastor cuando te predica o cuando te habla aparte, cuando te llama la atención a solas, hermano, lo que estás haciendo no es conforme a la palabra de Dios. Estás violando los mandamientos de Dios. No estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces debes caminar. No lo tomes personal, es para darte un diagnóstico, porque te amo para que cambies, para que andes conforme al Señor quiere en tu vida. Es mi trabajo hacerlo. Debo enseñar, tengo la responsabilidad de parte de Dios de hacer esto. Una de las cosas que se está perdiendo en el ministerio pastoral es también, aparte de enseñar, todo eso es la proclamación del mismo evangelio. La proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle a todos una vez más, Jesucristo es el Salvador, amén.
Y dice la Biblia que el hombre es pecador. Y no importa lo que tú hagas, el hombre, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Todos los que estamos en este salón somos, según la Biblia, pecadores. Hay que decirlo. Y hay una consecuencia por esto. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Las obras no te pueden salvar. A veces queremos, y hay que decirle a la gente que no funciona así. Que yo hago 10,000 cosas malas y trato de venir a la iglesia, leer la Biblia, dar ofrenda, a portarme muy bien. Entonces Dios, por esa cosa buena que hice, va a borrar las cosas malas que ya yo he hecho. No funciona así. La Biblia dice que la paga del pecado no es las cosas buenas que tú haces, es la muerte. La muerte espiritual. Un día por causa del pecado vas a morirte. Y vas a presentarte delante de Dios allí. Y vas a tener que dar cuentas. Y vas a pasar por un juicio donde con el pecado te irás a un lugar de tormento llamado infierno. Y eso es lo que tiene que predicar el pastor para tu bien. A todos. Con el objetivo de darte la buena noticia de que Dios te ama y que te quiere salvar. Y que no te quiere mandar a ese lugar. Y que envía predicadores, envió a Jesucristo a pagar por tus pecados por los cuales te van a mandar al infierno. Pero Él quiere salvarte. Y los pastores te lo decimos con el objetivo de que te arrepientas. Si hay alguien en medio de nosotros que ha llegado acá o que ha estado por tiempo por nosotros y quizás no ha entregado su vida a Jesús como Señor y Salvador, que ha creído en Él, este mensaje es para ti. Arrepiéntete. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. Las iglesias no salvan. Estar sentado cada domingo no salva aquí. Puedes así aquí parecerte un santo, pero cuando estás afuera es un diablo, portándote mal, dando síntomas de que no tienes a Dios. A Dios tú no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado. Y es por eso que te predicamos el Evangelio, para que te conviertas y te arrepientas. ¿Y cómo puedo ser salvo? Una de las cosas que predica el pastor es que la salvación es a través de creer en Jesucristo como aquel que pagó por los pecados que tú hiciste. La muerte que te tocaba a ti, se la dieron a Él. Y no le tocaba morir. Por eso piénsalo. Porque al venir a la iglesia, lo primero que debes pensar no es sentirte bien contigo mismo. Es entender tu condición y decirle, Señor, te quiero buscar porque en este mundo ya te has estado cansado de las malas consecuencias que he tenido por andar en el pecado. Y es por eso que como iglesia debemos recibir a todos de buena fe. Porque hay personas que vienen destruidas, vienen devastadas por el pecado, devastadas por el mal, de un mundo que le dice a ellos que la felicidad consiste en la acumulación del dinero. Que la felicidad se contiene en las bebidas alcohólicas, en la droga, en las mujeres, en los hombres, en la vanidad, en tener grandes carros lujosos. El pastor debe predicar. Y se ha perdido este evangelio porque no se dice, no se llama a la gente al arrepentimiento, porque el pastor no debe predicar ni enseñar lo que le parece, o para hacer sentir la gente bien, o para que se llene la iglesia. Oh, ese pastor me gusta porque cuando salgo de ahí me siento contento y animado y voy a destruir al mundo. No, muchas veces tengo que predicarte el evangelio y cosas como esta duelen, porque usted y yo somos pecadores. Y qué lindo cuando tallamos tu vida y tu alma como una madera cruda para hacer una artesanía del Señor, para la gloria del Señor, para que camines en integridad. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, es difícil porque hay gente que sí se lo toma personal. Hay gente que sí dice, ¿quién le dijo el chisme al pastor? De verdad, hay veces me dicen algo y ya tengo un mensaje completo y no lo quiero predicar porque si lo predico, la persona va a creer que fue por él que lo dije. De verdad, y se me van rápido o lo que sea, me dan la vuelta, no me saludan, pero yo sé lo que está pasando. Yo me hago el loco, pero yo sé lo que está pasando. O sea, Dios pone en tu corazón el encargo de cada hermano. Y sea lo que sea, mi deseo es
cumplir con mi comisión de edificar a su pueblo como Él me constituyó. Y no solamente estoy hablando de mí, es el trabajo del pastor. Que enseñe la palabra de Dios, que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que eso es un compromiso que debemos cumplir, que debo cumplir delante de su iglesia. El pastor está para alimentarte, para cuidarte, para poder tener el cuidado, porque la Biblia dice que son ovejas. Vamos a 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, para hacer una aplicación. 1 Samuel. 1 Samuel 17, 34. Estamos en la responsabilidad del pastor dentro de los requisitos. Yo voy a estar hablando de ciertas cosas, haciendo énfasis en estos algunos requisitos. Cuando lo tengan me dicen amén. Quiero que todos lo vean, que todos lo lean. Esto es una aplicación porque es exactamente así. La Biblia habla así como por cuadros, por metáforas y haciendo historias, pero con verdades bíblicas. 1 Samuel 17:34. ¿Lo tienen todos, mis amados hermanos? Oigo que las páginas están pasando todavía, quiero que lo tengan. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía ¿quién? Un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Eso es un cuadro de lo que era un pastor físico, ¿verdad? De ovejas, de animal, ¿de acuerdo? Pero realmente es lo mismo que hace un pastor llamado por Dios. Debe cuidar las ovejas de su padre, de los lobos que vienen y de los osos, amén. No es que yo voy a matar a nadie, ¿eh? Pero si viene alguien, la tiene conmigo. Yo estoy a cargo de esto. Pero ¿cuál es el oso? ¿Cuál es el lobo? Los lobos, hay muchos lobos. Hay que cuidar porque hay lobos vestidos de ovejas que se cuelan allí. Hermano, Dios te bendiga. Y se viste muy bonito, habla muy bonito, pero por dentro es un tremendo lobo feroz. Entonces el pastor está allí. Dios te bendiga, pero te estoy chequeando. Dios te bendiga, pero cuidado. ¿Qué hace con ese hermano hablando mucho? Cuidado. Creo que estás pidiendo prestado para engañar e irte. No es que sea un problema, pero es lo que cosas que tenemos que cuidar. Ahora bien, vamos a 1 de Pedro 5:8. ¿De quién el pastor te libra? Obviamente con la ayuda de Dios. El pastor no tiene ese poder, pero está respaldado por Dios. 1 de Pedro, capítulo 8, capítulo 5, versículo 18, dice claramente la palabra de Dios. Segunda de Pedro. Ah, bueno, qué bueno, están leyendo la Biblia. Ah, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé por qué puse eso acá. Se me fue, tengo que buscar otros lentes especiales. El diablo anda alrededor buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos que tener mucho cuidado. Es el 8. 5:8. Es el 8, 5:8, no 18. Aquí puse 5:18.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, una de las cosas que hace el pastor es cuidarte. Porque el diablo anda buscando las ovejas del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos para cuidarte, para ayudarte, para edificarte y para poder, hermano, que tú cumplas el propósito que Dios tiene para contigo. Es el deseo. Es lo que Dios quiere. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad? Hablamos de la responsabilidad del pastor hacia la iglesia. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia hacia el pastor? Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hermano, la palabra también nos habla. Me habla a mí, pero también le habla a ustedes. Hebreos 13:17. No tenga, me diga amén para no volarme. La palabra de Dios no solamente me habla a mí como una responsabilidad para ustedes, sino también que le habla a la iglesia en responsabilidad para con sus pastores. Una de ellas dice aquí la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores. Y dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La iglesia, el creyente, Dios manda que se someta a su pastor, que obedezca a su pastor, siempre y cuando el pastor haga y mande lo que Dios dice en su palabra. Amén. Porque no es tampoco, el pastor dijo que brinque en una pata, en la otra. No, ¿qué dice la Biblia? Que yo debo someterme a mi pastor, o a vuestros pastores si son varios, y sujetarme a ellos. Y obedecerles, porque están trabajando para mi alma. Dios los pone a ellos para eso. Entonces Dios manda a la iglesia: tú predícales la palabra y ustedes hagan lo que Él dice, porque está predicando la palabra que lo mandé. Esa es la dinámica. Debe sujetarse a su pastor. La gente memoriza de memoria, valga la redundancia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. ¡Qué bueno! Jehová es mi pastor. Y si tú dices que Jehová es tu pastor, quiere decir que tú eres una oveja. Y las ovejas tienen que hacer lo que hace su pastor. Pero decimos, Jehová es mi pastor, pero cuando mi pastor me manda algo, a decir algo, tú haces todo lo contrario. Entonces, ¿eres tu oveja o no eres oveja? ¿Cómo vamos a hacer la cosa? Lo contrario de la oveja en cuanto a animal, así manso, tranquilo, obediente, sumiso, lo contrario del animal es el chivo. Oye, pero qué necios son los chivos. Los metes en un sitio, se te salen. Son guapos, patalean, no se someten. Hay chivos que yo les tengo miedo, hermano. Hay chivos que yo les tengo miedo. En serio, tú le haces algo chivo, camine para allá, y lo que hace es que te cuernea. Así hay muchos cristianos que tú le dices las cosas de parte de Dios, diciéndose ovejas, pero se comportan como cabras, como chivos. Y ahí es donde viene el pastor y se queja: Señor, yo le digo lo que tiene que hacer, pero no me hace caso. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Cuando envía a un pastor a decir algo, el pastor hace su trabajo, pero la oveja no lo hace, se la verá con Dios. Amén. Y no es mi deseo que sea Dios el que te discipline, porque me duele. Y me identifico mucho con Moisés, que cuando el pueblo estaba perdido en la idolatría, él estaba esos 40 días allá arriba y con gozo en el Señor, bajando para tenerle palabras al pueblo. El pueblo estaba perdido en la idolatría. Oh, Dios mío, y comienza Dios a matar gente, que después que lo libra, después que lo salva, entonces atribuyéndole a otro Dios lo que él había hecho. El mismo Moisés comenzó a clamar a Dios: líbralos, por favor, ya no mates más. Y eso es lo que pasa cuando el pueblo no obedece.
se comporta no como ovejas, sino como chivos. Hermano, no sea una oveja chivo. No, eres oveja. Haz lo que dice tu pastor porque es por tu bien. Has sido establecido para tu bien. Es tu responsabilidad obedecerle y buscarle. Dios quiere que ores por tu pastor. A pesar de todo, es un hombre. Debes clamar por tu pastor, que Dios le siga dando la oportunidad de predicar y despejar las cosas. A veces hay mucha presión, porque a veces alguien me sale con algo, pero no sabe que tengo no solamente la petición de él, tengo la petición de 14 gente más en la cabeza, y debo tomar decisiones no para uno, sino para todos y el bien común. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Usted es un hombre, debe orar. Y el versículo 18 de Hebreos dice: orad por nosotros. Debes orar por tu pastor. Otra responsabilidad de la iglesia hacia su pastor es 1 Tesalonicenses 5:12. 1 Tesalónicas 5:12. Habla claramente lo que Dios quiere que la iglesia haga con su pastor. Dice, ¿lo tienen todos, amados hermanos, queridos del Señor? Es una exhortación que el apóstol Pablo hace a los de Tesalónica también en ese mismo contexto. Dice, os rogamos, hermanos, versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Debes estimar y amar a tu pastor. Estímelo. A lo que te enseñan también. Esto aplica también para los maestros suyos, escuela dominical, los maestros de niños, los que están haciendo el discipulado, los que te llevan la palabra, los que te han evangelizado. Se aplica a todo eso también. O sea, lo aplicamos al pastor. Estímelo, ámelo. Su pastor a veces, a pesar de tener 41 años, realmente se le olvidan las cosas. Se le pasa sobre esto. Estímelo. Déjalo en estima. Está puesto por Dios para el bien suyo. Es un don de Dios a la iglesia. Así que tiene que estimarlo por causa de su obra, por causa de lo que hace. Otra cosa que es responsabilidad de la iglesia hacia su pastor, y muchos no lo dicen por temor, porque se sienten mal dadas las condiciones del ambiente en el mundo evangélico y cristiano y la mala fama. Vamos a 1 Timoteo 5:18. Volvamos a Timoteo, 1 Timoteo 5:18. De esto no me quejo, no es una queja, sino que debo de enseñar todo el consejo de Dios. Una de las responsabilidades que tiene la iglesia para con su pastor, dice el versículo 18, pues la escritura dice, no, ¿lo tienen? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La iglesia debe ayudar al pastor económicamente. Y lo digo porque lo digo con el cuidado. Gracias a Dios, la iglesia ha respondido a su servidor bien. Gloria a Dios por eso. ¿De acuerdo? Pero es un principio bíblico. El mundo lo ha tergiversado porque hay dos o tres que lo voy a hablar en el punto siguiente acerca de este asunto. Pero es bueno delante de Dios que si, como dice en 1 Corintios en adelante, dice que si se siembra lo espiritual, se cosecha lo terrenal. Porque el pastor tiene necesidades. No es que el dinero es para el pastor. Eso no se hace porque hay muchos bárbaros, hijos de Satanás, que están usando esto como negocio. Y es una advertencia que la misma Biblia da. Pero es una responsabilidad de parte de la iglesia. Es una iglesia que no ayuda a su pastor por predicar y encargarse de su alma. Es una iglesia que no está cumpliendo 100% con lo que la Biblia dice. Tengo que decirlo. Tengo que enseñarlo, porque es lo que dice. Pero no es el tema
pase en el día de hoy. Ahora, en cuanto a esto, hay una advertencia grande de parte de Dios, una alerta. Porque si nos vamos a 1 Timoteo 3 como parte del requisito que estamos hablando para ser pastor, en el versículo 3, quiero que vayan todos, quiero que lo entiendan. Es un tema, me voy a tomar unos 10 minutos más, perdónenme, por causa de esta enseñanza que es importante que usted la tenga impregnada. En el versículo 3 de 1 Timoteo, dentro de los requisitos, dice, no dado al vino, ¿verdad? Que no sea un borrachón y un inclinado a las cosas, a las bebidas alcohólicas. Que no sea una persona no pendenciera, un buscapleito que le gusta estar peleando a los puños, como que las cosas se arreglan así de parte del Señor. Pero dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué significa no codicioso de ganancias deshonestas? Ok, Dios le dice a la iglesia que parte de su responsabilidad es dar un salario al pastor, que se ajuste de acuerdo a la posibilidad de la iglesia. Pero está diciendo al pastor, tenga cuidado con estar haciendo el ministerio con el objetivo de sacarle beneficio económico. Tenga cuidado porque en verdad hay una gran cantidad de falsos pastores que usan esto que está aquí y esto que está aquí como medio de ganancia para lucrarse de manera personal. Y hay unos magnates de la fe con yates, con carros lujosos, y lo que hablan es desde el púlpito, si no das, Dios no te va a bendecir. Eso no es evangelio. Amén. Y de eso hay que cuidarse. Yo no soy eterno, un día me puedo morir o me puede pasar algo, que Dios me libre y no seguir en el ministerio. Ya deben saber de que un hombre que se pare, que solamente habla dinero, 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 dinero y dinero, es un hombre que es un avaro, que quiere amontonar riquezas para sí, que es desleal, que usa el púlpito para ganancias deshonestas. No es honesto decir que Dios te llamó con el objetivo no de predicar ni enseñar como Dios te manda, sino para enriquecerte de manera personal. Eso son ganancias deshonestas. Eso no es honesto. Y Dios nos advierte acerca de esto, porque hermanos, hay muchos así, por lo cual el evangelio ha sido manchado. Mucha gente no quiere venir ni a la iglesia porque en verdad Dios manda que sí, que haya contribuciones, que haya diezmos, ofrendas, es cierto. Pero no es que tú uses esta parte de las escrituras para beneficio tuyo, hijo del diablo, para entonces enriquecerte tú. Santo. Eso no es de Dios. Vamos a 2 de Pedro 2:3. Amén. 2 de Pedro 2:3. Y nos advierte. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Segundo de Timoteo capítulo 2. Hermanos, tengo que predicar de esto y tengo que hablarlo. ¿Qué, pastor? Segunda de Pedro capítulo 1. Oh, Dios mío, ¿qué me pasa hoy? Me acosté a las 3 de la mañana, eso fue. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Perdón, estoy muy como emocionado y acelerado porque me siento presionado con el tiempo. Pero hubo también, amén, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo? Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dios los va a destruir. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Habrán falsos maestros que van a usar el púlpito y la Biblia inclinado a su beneficio y van a hacer mercadería de la iglesia. Y va a querer meter a la iglesia en negocios que le benefician a él. Y van a querer hacer cosas que la gente va a moverse y lo va a usar como un mercado. Ganancias deshonestas, no.
Ya Dios nos advierte, un pastor, que usted vaya a una iglesia y lo que hable de dinero o negocios extraños. Por eso aquí en esta iglesia, aquí usted no va a venir a vender sus Amway, a vender sus cosas y usar la iglesia como mercado. No, esto no es así para eso, amén. Está prohibido aquí hacer eso. No se le ocurra venderme a mí. Usted me puede hablar de manera personal allá afuera, porque somos hermanos, ¿de acuerdo? Pero no usar la iglesia como un mercado adentro de gente que compra. Hermanito, Dios te amo, Dios te bendiga. Mira, te vendo un producto. El pastor no puede hacer eso. Nada de eso. Pero el pastor no debe usar el púlpito ni su llamado para la avaricia y para el dinero. Ese llamado, ese evangelio llamado de la prosperidad es una cosa horrenda. ¿Y cuántos creyentes se han volcado a esto? Porque en el corazón también son avaros. Quieren que le digan cómo hacer billete. No vienen a buscar a Dios, vienen a buscar a hacer billete. Amén. Y vienen a la iglesia, bueno, ayúdame, yo te doy 100 para que me des 1000. Ah, no es un negocio esto no es un negocio. A veces tú vas a venir a perder, porque es necesario que Dios haga esto con tu vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Vamos a Hechos 20:28. Como advertencia, Hechos 20:28. Hechos 20:28. Otra vez, el Señor nos advierte. 20:28. El apóstol Pablo hablando a un grupo de siervos de Dios, pastores, y les da la advertencia de que no son pastores sino lobos, y de hecho que se van a salir de ustedes mismos. Vamos a leerlo. Amén. Dice 20:28, dice: por tanto, lo tienen, hermanos queridos, hermanos, ayuden a las visitas. Por tanto, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, pastores o ancianos, para apacentar la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos que se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, estás advertido hace 2000 años. Está advertido. Y debemos entender esto. Primero, aquí es una cosa para mí también, para nosotros los que estamos en el ministerio. La iglesia no es de nosotros, es del Señor, porque Él la compró con su sangre. Amén. Amén. Yo no puedo enseñarme de la iglesia, ni soy dueño de la iglesia. Yo soy el pastor y tengo que hacer lo que yo diga y punto. No, espérate. Calma, fiera. Dios te llamó a edificar ese pueblo para ayudarlos a ellos a cumplir el propósito de Dios en ellos. Y si alguien viene a tu iglesia es para predicar el evangelio, ayudarlo. No es que es tuyo, es Dios. No, Señor. No es lo que tú quieras. Y si no sirve, te botamos de aquí, ponemos a otro. Punto. La obra de Dios sigue, amén. No es de un hombre, un pastor, es de Dios. Amén. Si algo pasa conmigo, venga el otro. En serio que lo digo. Hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuidado con los lobos que se intervienen, que vienen, que salen de nosotros mismos. Cuidado. El pastor debe tener cuenta de no ser un hombre codicioso de ganancias deshonestas. Ya finalizando. Ahora, la responsabilidad del pastor hacia Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica? Porque es cierto que Dios lo llama y pone a la iglesia a tener responsabilidades con Él, pero Él tiene responsabilidad con la iglesia y tiene responsabilidad con Dios. Leímos en el Hebreos 13:17 que el pastor va a dar cuentas. Por eso hay que tener mucho cuidado como pastor, porque lo que yo haga con ustedes, al final del día, Dios va a decir: hey, vete para acá. ¿Qué fue lo que tú permitiste ahí? ¿Cómo tú permitiste que este hermano o esta hermana haga tal cosa en la iglesia? Cuando yo te digo a ti lo que tienes que hacer, hermano, dura cosa es caer en manos de Dios vivo, donde no hay excusa. Hermanos, es duro levantarse, estar atento a personas.
Es un llamado que no es solamente para decir, oh, soy el pastor, oh, qué bien se siente. No, es para hacerlo con temor y temblor y con mucha piedad. Señor, con mucho cuidado, porque mi responsabilidad es completar la iglesia para Jesucristo, ayudarlos a crecer, cuidarlos. Por eso te llamo cuando no vienes al culto, te escribo, porque no vienes al culto. Te animo a que participes de las cosas del Señor, porque Dios me va a pedir cuenta de ti, en particular, aunque seas chivo, tengo que llamarte. Señor, tengo que llamarlo otra vez. ¿Qué pasó? Te pregunto por tu alma, ¿qué estás leyendo? O lee tal cosa. O mira, te ven a la clase de discipulado. Ven a las 7 a orar. Gloria a Dios. Vinieron hombres a orar esta vez. Gloria a Dios. Llegamos unos 10 y 7 eran hombres. 8 eran hombres. Qué bendición. Y no es que las mujeres se queden. Vengan las mujeres también. Pero qué bueno que se levantan temprano. Así me gusta. Hombres que madruguen. No solamente hombres por ser hombres, no. Hombres porque responsabilidad. Pues bien, Dios me va a pedir cuenta, queridos hermanos. Yo tengo que dar buena cuenta delante de Dios. El pastor, Dios dice que al final yo debo tener buen testimonio. Debe tener buen testimonio. Versículos 6 y 7 de 1 de Timoteo capítulo 3. Ya para concluir. Primera de Timoteo 3, 6 y 7. Amén. Dice, no un neófito, o sea, no un nuevo creyente, no sea que envaneciéndose cae la condenación del diablo. Un nuevo creyente que se le da el ministerio pastoral cae en la misma condenación que cayó Satanás del cielo. Arrogancia y orgullo. Es lo que está diciendo. No puede ser. Ahora, versículo 7. Que nos llama también como pastor, como responsable ante Dios. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Tiene que tener buen testimonio, que se comporte bien, que no solamente sea pastor aquí en la iglesia, sino que donde se desenvuelve, ya sea en el trabajo, en el caso mío que trabajo fuera, que yo sea conocido no pastor porque yo predico acá, sino porque me conduzco como un buen cristiano y como pastor donde estoy. Amén. Yo soy responsable ante Dios con esto, delante de ustedes. Por eso que hay que tener mucha cuenta, porque un pastor que se ande allí, se oye que era un buscapleito por este lado, va por acá, tiene problemas también, problemas ahí con las mujeres, o problemas con acoso, problemas con que se okay. No, eso no se puede. Es inmediatamente destituido. Debe dejar el ministerio. Tenemos que tener mucho cuidado y ser prudentes. Mi hermana, si te veo a las 12 de la noche, te puedo ayudar a buscar un taxi, pero no te puedo llevar. Porque se ve feo que aunque tenga una buena intención, que estás quedada por allí, yo montarte en mi carro y llevarte a tu casa, porque hay que ser prudente y tener buen testimonio. No es porque soy malo, es porque debo cuidar lo que dicen de mí. También debo trabajar por lo que otros piensan. Si vienes a limpiar, que es lo que iba a decir ahorita al principio, pero lo dejé para último. Si por casualidad vengo aquí al culto, al templo, a orar y estudiar, y una hermana que le toca limpiar y quiere ir sola, yo tengo que salirme del templo por prudencia, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque si yo salgo o algo pase, alguien viene, es feo. Tenemos que tener mucho cuidado, buen testimonio, no solamente estas cosas morales, sexuales, también tiene que ver que no sea ladrón, que no sea persona que le encanta el conflicto, que no sea chismoso, entre otras cosas que a veces no le damos importancia. Pero un pastor que se la pase peleando todo el tiempo no es un hombre apto para el ministerio. Un hombre que lo que le guste es pelear y buscar pleitos, que no sea pacífico, no puede, que no sea amable, que no sea cortés. Son cosas que no le damos importancia, pero dice la Biblia que debemos dársela
como requisito que necesita ese hombre de Dios. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios siga fortaleciendo el ministerio pastoral, que la iglesia siga atendiendo a su llamado y responsabilidad, y que todos juntos en equipo como iglesia hagamos un tremendo trabajo para la gloria de Dios. Amén.